Muy buenos días, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Qué gusto volvernos a encontrar por este medio de comunicación, como cada sábado lo hemos hecho durante el año 2020 y durante este 2021. Estamos nuevamente iniciando un programa de escuela sabática, el primero de este nuevo trimestre. Como siempre, lo haremos pidiendo la presencia del Señor con nosotros. Los invito para que inclinen el rostro y oremos. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque nos permites llegar a un sábado más. Muchas gracias porque podemos reunirnos como comunidad para juntos celebrar este día tan especial que tú dejaste instituido por nosotros. Querido Señor, queremos pedirte que perdones nuestras faltas, que permitas que seamos merecedores de tu amor. Queremos pedir, Señor, en este día, que tú dirijas este programa, que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad, que podamos a través del estudio de tu palabra aprender de ti, que podamos atesorarlo en nuestros corazones, ponerlo en práctica en nuestras vidas y de a poquito cada día ir preparándonos para cuando tú regreses a buscarnos. De forma muy especial pedirte, Señor, por los enfermos que están afectados por el COVID. Hay enfermos de tu pueblo que también están afectados por esta pandemia. Señor, queremos pedirte que tú estés a su lado, que les des ánimo, les des fuerza, les des esperanza y confianza de que tú vas a resolver de la mejor manera para cada uno de ellos. Bendice a sus familias que están sufriendo por ellos. Bendice a tu pueblo que necesita que tú vengas pronto a buscarnos. No te canses de estar con nosotros y acompáñanos en este programa. Lo pedimos por nuestro Jesús. Amén. Alabemos al Señor con un hermoso himno, el número 74 de nuestros himnarios. Su título, Himno al Creador. Quiero contarles que nuestra ofrenda del 13º sábado no logró su meta. Estuvimos cerca. Nuestra meta eran $750. Logramos alrededor de $600 en ofrenda. Nos queda como desafío para este trimestre alcanzar esa meta. Así que los insto para que desde ya empecemos a hacer planes para ofrendar ricamente el 13º sábado del fin del trimestre. Esta vez
La división beneficiada con nuestras ofrendas es la división interamericana, una división que abarca muchos países, alrededor de 18 países. El proyecto para esta división son 13 centros de influencia que abarcan 11 países de esta división. Vamos a ir viendo de a poco historias de estos países para ir conociendo acerca de los lugares que van a ser beneficiados con la ofrenda. Quiero entonces invitarlos a continuación a ver las noticias del campo misionero. Historia para el 3 de abril del año 2021. ¿Las chicas o Dios? Cuando Daniel tenía 11 años, un vecino lo animó para que incursionara en el hip hop. Daniel vivía en Paramaribo, la capital de Surinam, y había visto este tipo de baile en la televisión, pero nunca a nadie bailándolo frente a él. Le sorprendían mucho las volteretas, los saltos y los gritos que daban los artistas sobre una sola mano. Sabía también que a las chicas les gustaba ver ese tipo de baile y le atraía mucho la idea que las chicas lo miraran también a él. Así que aprendió a bailar hip hop y se dedicó tanto a ello que ganó algunos concursos de talento en su localidad e incluso un viaje a Holanda. Su popularidad se disparó y las jovencitas comenzaron a amontonarse alrededor de él y a seguirlo. Cierto día, mientras estaba sentado en su cama pensando, sintió que una voz le preguntaba: ¿qué quieres hacer con tu vida? Sorprendido se preguntó si sería la voz del Espíritu Santo. Sus padres lo habían llevado a la iglesia cuando era pequeño, pero hacía muchos años que no asistía. Además, no le gustó la idea que el Espíritu Santo quisiera hablarle. Se sentía muy a gusto con la fama y la diversión del mundo. Dios, ahora no, dijo en ese momento. Decidió que seguiría bailando hasta que fuera demasiado viejo, cuando ya no pudiera bailar más. Entonces regresaría a la iglesia. Pero, curiosamente, comenzó a tener pesadillas en las que era atacado por demonios. Una noche Daniel soñó con la segunda venida de Jesús. Vio a Cristo con sus vestiduras blancas regresando en las nubes. El mundo ardía en llamas y todos corrían y gritaban. Se despertó con el corazón muy acelerado y agitado. Estoy perdido, pensó. Tengo que buscar a Dios. Pero, lastimosamente, no lo hizo. Pasó el tiempo y cuando tenía 19 años, se mudó con unos parientes no cristianos para estudiar en la universidad. Un día vio sobre la mesa un DVD titulado La verdad sobre el hip hop. Era de un ministerio cristiano, pero le sorprendió mucho encontrarlo en un hogar no cristiano. ¿Quién compró esto?, preguntó a sus familiares, pero nadie parecía saber de dónde había salido aquel DVD. Así que decidió verlo. Daniel se sorprendió mucho al escuchar que el hip hop era de origen mafioso y que estaba relacionado y asociado con el crimen, la violencia y las drogas. Se sentía muy confundido. El hip hop parece estar muy relacionado con cosas demoníacas, pensó. No me gusta realmente esto. Pensé que solo se trataba de cantar, divertirse y tener un montón de mujeres. Al día siguiente le preguntó a un compañero de baile: ¿será verdad lo que dice en el DVD? Claro que no es verdad, le respondió su amigo. No le prestes atención. Además, ¿a quién le importa eso? Daniel siguió bailando, pero también comenzó a asistir a la iglesia con un primo adventista. A la mitad de una campaña evangelizadora de un mes, se puso de pie cuando el predicador hizo el llamado al bautismo.
pero todo su cuerpo temblaba y sentía dos voces que discutían en su mente. ¿Vas a dejar el baile por esto?, le decía una de las voces. ¿Vas a renunciar a las chicas, al dinero, a la fama? Elige a Jesús, le decía la otra voz. Él es el único camino. Mientras dudaba entre pasar o no al frente, el predicador insistía tratando de animar a los indecisos. Daniel no dejaba de pensar en las chicas, la fama, el dinero, así que se sentó nuevamente. Esa noche, estando en casa, cayó de rodillas y oró. Señor, si quieres que cambie mi vida, muéstrame una señal mañana. Dame las fuerzas necesarias para pasar al frente si el predicador hace una nueva invitación al bautismo. La siguiente noche el predicador nuevamente hizo un llamado. Daniel se levantó, pero le sucedió lo mismo que la vez anterior. Su cuerpo se sacudía con fuerza y las dos voces discutían en su mente. Dios mío, dame las fuerzas para dar el primer paso hacia el frente, pidió en silencio. En ese momento, sintió un suave empujón en su espalda que lo impulsó a dar un paso hacia adelante. Después de eso, fue más fácil dar el segundo paso y pronto llegó hasta donde estaba el predicador. Actualmente Daniel tiene 29 años y estudia teología en la Universidad Adventista del Sur del Caribe. Se considera a sí mismo un evangelista de Facebook, porque desde hace 6 años publica videos inspiradores y da estudios bíblicos por ese medio. Como resultado de sus esfuerzos, se han bautizado 24 personas. Dios ha sido misericordioso conmigo y me ha extendido su gracia. Por eso tomo muy en serio el cumplimiento de la misión, nos dice. Gracias a las ofrendas del 13º sábado del año 2018, se logró construir el primer templo en la Universidad del Sur del Caribe en Trinidad y Tobago, donde actualmente estudia Daniel. Gracias una vez más por tener en mente esta universidad a través de sus ofrendas del 13º sábado, que ayudarán a abrir en el predio un centro de capacitación misionera para jóvenes alumnos. Hemos iniciado el estudio de un nuevo folleto de escuela sabática. Nuestra guía de estudio de la Biblia para este trimestre lleva por título La promesa, el pacto eterno de Dios. A lo largo del trimestre abarcaremos distintos ítems respecto de este tema. Vamos a partir con qué ocurrió. Un pacto eterno, vamos a ver el pacto en el Sinaí, la señal del pacto, etc. Todo eso lo estudiaremos a lo largo de este trimestre. Y me gustaría compartir con ustedes un pequeño párrafo que tiene la introducción de este folleto, que dice lo siguiente. A través de Cristo nacemos de nuevo, y mediante esta experiencia, Dios escribe su santa ley sobre las tablas de nuestro corazón. Por ello, los pecadores ya no hacen las cosas que solían hacer. Mediante esta ley interior, toda la vida se amolda para el creyente. Estas personas desean poner en práctica lo que Dios pone dentro de ellas, y ese deseo se corresponde con la promesa del poder divino. Esto es esencialmente lo que significa vivir en una relación de pacto con Dios. Vamos a iniciar entonces el repaso de la lección, de esta primera lección del trimestre. Su título fue ¿Qué ocurrió? Voy a invitar para que el repaso sea dirigido por nuestro pastor Edison Jaque, quien va a estar acompañado por Jacqueline Candia y por Hernán Prat. Pastor Jaque, el tiempo es suyo. Queridos hermanos, una alegría, un placer en saludarles nuevamente en este hermoso sábado que el Señor nos entrega. Y qué lindo, hoy día vamos a dar inicio entonces a una nueva sección de nuestro estudio de la palabra del Señor. Ya nuestra guía concluyó, durante este trimestre estuvimos estudiando acerca de Isaías, pero ahora vamos a estar estudiando entonces acerca de el pacto, la promesa del pacto eterno de Dios. Esa va a ser entonces nuestra guía durante todos estos 3 meses, durante este trimestre. Me acompaña en esta oportunidad un buen y gran amigo, miembro de nuestra iglesia, dirigente, anciano también, hermano Hernán Prat, bienvenido, que Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias. Muy bien, también está con nosotros en esta hora mi esposa Jacqueline. Bienvenida, Jacqueline. Hola. Muy bien, vamos entonces a estar viendo esta hermosa lección
que sin lugar a duda muchos de ustedes ya estuvieron viendo durante la semana. A nuestro hermano Hernán Prat es cardiólogo, con hijos ya mayores. Hermano Hernán, ¿cómo está la familia? Está bien la familia, sí. Bueno, mi hijo mayor está viviendo en Estados Unidos, tiene un cargo importante allá. No sé cuánto tiempo se va a quedar allá, eso es solamente Dios lo dirá. Pero él está bien con su familia, él tiene 4 hijos, así es que él está bien acá. Mis otros hijos están aquí en Chile. Mi hijo Andrés, él está trabajando, está bien. Y Jimena, que es la menor y que también es miembro de nuestra iglesia, tiene, junto con Mario Muñoz Rojas, tiene una linda familia con 2 cachorritos. Usted es cardiólogo, hermano Hernán, ¿no? Así es. Y también, por lo menos en tiempo atrás, usted hacía clases, era profesor de la universidad. Sí, yo tuve 46 años en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y tuve muchos cargos, pero yo soy profesor asociado de la universidad y me tocó todo ese tiempo hacer docencia y enseñarle a los alumnos de primeros años, digamos. Uh-huh. Es una bendición y los hijos van creciendo y uno siente también el gozo, siente la alegría de ver cómo ha podido ayudarles, guiarles también. Y ahora, ¿cómo ha sido esta situación en tiempo de pandemia, especialmente la labor suya como médico y como profesor? Bueno, yo tengo un cargo académico solamente porque yo me acogí a retiro en el hospital y así es que a partir de marzo del año pasado, a raíz de que el hospital se transformó en un hospital COVID, digámoslo así, prácticamente no hay docencia directa. Se hace todo a través de que es internet, Zoom y esta otra técnica. Así es que yo en general no he ido al hospital, he participado en las reuniones clínicas y otras cosas que se hacen, pero solamente por vía remota, como se llama. Y desde el punto de vista de mi labor como médico, bueno, yo tengo consultas, en fin, he estado yendo cuando se ha podido, porque en realidad hay periodos en que no hemos trabajado, porque no pueden ir ni los pacientes ni los funcionarios del lugar, así que las secretarias no, en fin, es un problema. Hay riesgos también y algunos Sí, por claro. ahí los pacientes tratan de lo menos posible claro, asistir, ¿no? Bueno, Jacqueline también, al igual que el hermano Hernán, tiene hijos grandes ya, ¿no? En este tiempo, hace poco, abuelitos. Sí. Y ya en estos días otra vez, abuelito. Muy bien, vamos a ir entonces a nuestro estudio del día de hoy. Vamos a ir a nuestra lección. La lección entonces ya mencionamos, tiene que ver con los pactos, las promesas de los pactos. Dios había hecho pactos con su pueblo constantemente y vamos a ir iniciando hoy día, vamos a ir estudiando a medida que vamos avanzando. Aquí entonces la lección de hoy, tal cual como está acá en la gráfica, nos dice qué es lo que ocurrió. Y hay un texto bíblico. Jacqueline, ¿quieres dar lectura a ese texto, por favor? Texto que le llamamos generalmente de memoria nosotros, ¿no? Que está en el folleto ahí, en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Ya. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Qué tremendo este texto. También está el primer texto de Génesis 1.1, ¿no? Pero aquí también hay algo que es muy importante y que el hombre dice que fue hecho, hermano Hernán, a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo le explicamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos están viendo de distintas partes? De paso, nos ven de Estados Unidos,
de Argentina, de Colombia, de México, del norte y del sur. Esto de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios es algo tremendo. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, la lección nos dice que la palabra imagen, que es tselem, denota el contorno de la sombra de una figura, ¿ya? Mientras que la palabra damut, que es semejanza, es la correspondencia o la semejanza de esa sombra con la figura. O sea, esto es una estructura, digamos, que no es solamente la estructura física externa, que podemos parecernos, sino que también semejarnos a ellos en sus características más personales, digámoslo así. Hay características entonces en distintas áreas, ¿no? Tanto en el aspecto físico, en el aspecto espiritual. O sea, Dios, al ver entonces su creación, podría ver en algunos pequeños detalles que nosotros fuimos creados, ¿sí?, parecidos a Dios. Sí, hay una explicación del libro Patriarca y Profeta que me pareció interesante. Es bien completa. Dice: el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre, citando Hebreos 1:3. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Entonces todo era perfecto, todo era maravilloso, no existía lo que existe hoy día. El temor de repente de una encerrona, un portonazo, todas estas situaciones tan tremendas. Y dice la Escritura que todo era bueno en gran manera. ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Qué ocurrió? Nunca vamos a poder saber exactamente qué es lo que pasó en el corazón de nuestros primeros padres. Nosotros sabemos que ya existía un adversario, ya existía un personaje, Satanás, que se rebeló contra Dios. Esto ocurrió antes de la formación del hombre. Este Satanás no actuó solo. Incluso se dice, ¿no es cierto?, que engañó a un tercio o la tercera parte de los ángeles. Así que los engañados son bastantes, ¿no? ¿Qué pasó? A imagen y semejanza de Dios, Dios le dio el libre albedrío o la posibilidad de actuar en forma libre y no como un autómata al hombre. Y el hombre entonces con ese libre albedrío fue a usarlo, podía haberlo usado con Dios para seguir los preceptos de Dios, o podría usarlo para escuchar y seguir algunas de las cosas que le dijo Satanás. Y ahí ocurrió que tuvo la caída y escuchó más a Satanás que a Dios. Es importante, tremendamente importante a quienes escuchamos, ¿no? En nuestros primeros padres, Eva escuchó a la serpiente, que fue usada como un medium de Satanás, y Adán va a escuchar a su mujer. En verdad deberían de haber escuchado a Dios. Vamos a ir entonces a lo que es la misma creación. ¿Les parece bien? En el primer versículo, en el primer capítulo, el primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Es un texto, parece pequeñito, pero es tremendo, porque nos dice que este mundo, o los cielos y la tierra, fueron creados por Dios, ¿no? Que Él creó el cielo y la tierra. Es decir, Dios no dice aquí en el estudio ni en la palabra de Dios cómo Él vino a la existencia, ¿no? Él no explica eso, sino que nada más en forma directa se menciona a Dios y que es el creador, y que es el creador del cielo y de la tierra. Sí. Hay una cosa, o sea,
aquí no está diciendo cuánto tiempo demoró en crear el cielo y la tierra, sino que habla luego de cómo ordena esta creación que estaba desordenada y vacía. Así es que tal vez eso responda a muchas preguntas de algunos que piensan que por qué hay piedras que parecieran tener tantos millones de años. Bueno, en efecto el Señor creó primero el cielo y la tierra, la materia prima. Y luego, ¿no es cierto?, comienza a ordenar esto en un lapso corto de 7 días. Entonces tenemos aquí en el principio, ¿no? Hubo un principio, un tiempo que no conocemos exacto de la creación de Dios, y que Dios fue el creador. Dios es nuestro creador y va a crear entonces el cielo y la tierra, y no solamente el cielo y la tierra, sino que va a traer también después la existencia al hombre, ¿no? Y a la mujer. Sí, el ser humano generalmente crea en base a una materia existente, pero Dios ahí, al usar la palabra vará en crear, está hablando de que Él creó la materia esa prima, creó de la nada, ¿no? Y ahí se destaca el poder de un Dios creador que, como decía bien mi marido aquí, no da explicaciones. Sencillamente Él dice, esto fue así, porque Él lo hizo. Entonces aquí se responde a varias preguntas del qué, el cómo, cuándo, preguntas básicas a veces en la comunicación. Dios entonces, como el creador del ser humano, crea entonces a Adán, crea a Eva. La palabra incluso Adán es una palabra bien particular porque la palabra hebrea Adamaj, de ahí viene la palabra también Adán, los de la tierra, ¿no? Dios forma entonces a nuestros primeros padres, algo totalmente diferente a lo que hizo con el resto de la creación, hermano Hernán. Bueno, eso es muy importante, ¿eh? En realidad, la Biblia nos cuenta, ¿no es cierto?, que hubo una reunión entre Dios Padre, y el Hijo, ¿no es cierto?, y el Espíritu Santo, y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ellos tuvieron una reunión, probablemente, no es una idea ya mía esa, a raíz de lo que había ocurrido con Satanás anteriormente en su rebelión. Y deciden formar al hombre a su imagen y semejanza para que este hombre fuera lo más cercano posible a la divinidad. Y a raíz de eso, digamos, el hombre apareció con estas características, ¿no? Que tenía posibilidades morales muy elevadas, tenía posibilidades de crear cosas, y la otra cosa importante es que al hombre se le dio la posibilidad de autorreproducirse. O sea, es uno de los mandatos que hay, dice, crecer y fructificaos, ¿no es cierto?, y multiplicaos. El hombre tiene la capacidad de reproducirse, cosa que aparentemente otros seres angelicales no lo tienen, de acuerdo con lo que aparece en los evangelios, ¿no? Dice, los ángeles no se van a dar en casamiento ni se van a casar. Así que, por lo tanto, el hombre tenía muchas cualidades, además de otros seres celestiales que se habían creado. Y hay una particularidad en cuanto al parecido con Dios, porque Dios también hizo al hombre plural, así como Él también era plural, ¿no? Él era Padre, Hijo y Espíritu Santo, varón y hembra los creó Dios también. O sea, exacto, ellos debían ser una unidad, a pesar, en la diversidad, digamos, de ser dos, debían ser uno. Así como Dios son tres, pero son uno. Hay una parte que se va desarrollando a través de toda la lección y que seguramente ustedes ya lo vieron, lo pensaron, esta comunión o este relacionamiento, este anhelo de Dios de relacionarse con seres inteligentes, con una base tremenda y quizás a veces podemos pensar hasta un tanto delicada, darle al hombre la libertad, la capacidad de escoger, de relacionarse por amor entonces con su creador, ¿no? Porque esto va a ser una cualidad también para nosotros los seres humanos que llevamos, que es la característica de Dios, pero podemos hoy día relacionarnos bien o relacionarnos mal con el Señor. Bueno, lamentablemente Eva y Adán escogieron
un camino, ¿no es cierto?, en que se cortó la relación con el Dios creador. Dios les había puesto este árbol, ¿no es cierto?, de la ciencia del bien y el mal, como prueba de su fidelidad, ¿no es cierto?, y su libre albedrío para destinarlo a Dios. Y lamentablemente ellos escogieron el lado erróneo, digámoslo así, o el derivado hacia Satanás. Y por lo tanto, esta desobediencia realmente cortó el vínculo que se había hecho en la creación, a raíz de lo cual el hombre ha tenido desde entonces hasta el día de hoy muchos problemas, digámoslo así, secundarios a esta desconexión con Dios. Entonces la desobediencia de nuestros primeros padres, Jacqueline, trajo consecuencias, consecuencias no solamente de la relación de ellos con Dios, sino incluso entre ellos y con la naturaleza, ¿no? Sin duda trajo varias consecuencias. Yo noté algunas cosas acá, que se crearon algunas cosas muy curiosas. Por ejemplo, Eva, en el momento que ella es tentada, dice en Historia de la Redención, que ella pensó hasta que la serpiente era su amiga especial, ¿ya? Porque le estaba dando el consejo de cómo ser superior, ¿no? Pero fíjense que Dios, luego que ella confía en ese animalito que era una creación de Dios, Dios impide que haya nuevamente paz entre los seres creados esos y el hombre mismo. ¿Ya? Entonces, ella pensó que este animalito en particular iba a ser un amigo y se rompe esa relación. Después también Eva persuadió a su marido a obedecerle, ¿ya? Pero ella ahora debía obedecer a su marido después del pecado. El hombre le obedeció y el reproche de Dios, porque tú le obedeciste a tu mujer, entonces te va a pasar esto. Ahora ella debía obedecer. Después Eva introdujo el dolor en el mundo y ahora cada vez que tuviera que tener hijos, ella sentiría dolor por el hijo que traía al mundo. Y en gran manera, como dice. Satanás, por ejemplo, quiso vencer a Dios por medio de Eva, y aquí está lo bonito, pero Dios venció a Satanás por medio de la simiente de la mujer. Así que la mujer se transformó en un instrumento para atraer la simiente que vencería a Satanás. Entonces, esos contrastes tan especiales que nos hablan, ¿no es cierto?, de un Dios que lo hace todo tan perfecto. Es como si fuera un juego matemático dentro de todo. Eso. Ahora en la creación del hombre, hermano Hernán, y de la mujer, es tremendo cómo Dios fue conduciendo todo, guiando, dirigiendo, preparando incluso el ambiente, cómo hace una cirugía, iba a decir, ¿no? De sacar parte del costado y formar a esta mujer. Bueno, esto yo pensaba, es como cuando los futuros padres, ¿no es cierto?, preparan Sí. el ajuar, la cunita y todas esas cosas cuando va a venir el niño, ¿no?, o la niña. Eso por un lado piensa el amor que tenía Dios con esta pareja. Y por otro lado, bueno, sabemos que la formación de Eva todos lo conocemos, que nosotros Adán lo hizo dormir y le sacó una costilla, pero hay algo bien curioso ahí. Dice que le sacó la costilla para formar a Eva, pero cosió o reparó la herida. Si uno escucha a Claude Godard, que es un miembro de la iglesia que se dedica al creacionismo, dice que el sacar un producto de la médula de la costilla, y si la costilla después la cerramos, la suturamos, la costilla vuelve a reproducirse. O sea, sacar la parte interna solamente, pero dejar la parte externa de la costilla hace que se regenere la costilla. Por eso que la mujer el hombre no tiene menos costillas que la mujer, porque si no hubiera sido una cosa mal hecha. Y de eso tomó un material genético. Por eso que desde el punto de vista genético, el hombre y la mujer eran idénticos. Si hubiera tenido que hacer la mujer de otra forma, probablemente la genética no hubiera sido
tan idéntica como la que tiene el hombre y la mujer. Y de paso, Ahora, sí. le queda costilla para ser otra mujer. ¿Cómo se regenera? Ahora, Eso ocurre, perdón, en la cirugía. Claro, Si uno claro, cose, se vuelve a reparar el hueso. se repara Claro. la costilla. interesante. Ahora el hombre no queda disminuido al sacarle una costilla, sino No. que por el contrario queda enriquecido y cuando despierta entonces él proclama y alaba y glorifica a Dios por esa compañera que Dios le entregó. Aquí se menciona en un día, por ejemplo, dice, Dios mismo dio a dar una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podía hacer una sola cosa con él, en amor y en simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán para significar que ella no debía dominarlo como cabeza ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él. Me imagino cómo fue, qué dramático tiene que haber sido cuando se introduce entonces este pecado, esta desobediencia, y se rompen estas relaciones. Sí, estaba viendo algo acá, y es que decía acá en el día martes, ¿no?, que una de las primeras palabras de Dios al hombre es para encargarle todo lo que había hecho para él y explicarle cuál iba a ser su papel. Acá dice en el libro Patriarca y Profeta nuevamente, Adán fue colocado como representante, no como dueño, sino como administrador. Cosa terrible cuando un administrador se transforma en dueño o se cree dueño como Satanás lo hizo. Adán fue colocado como representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores. Estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, fueron creados con capacidad de amar y de servir al hombre. El salmista dice, hicístelo señorear de las obras de tus manos, lo pusiste debajo de sus pies. Asimismo, después dice, las bestias del campo, las aves de los cielos, todo cuanto pasa por los senderos de la mar, está citando Salmo 8. Y después dice que ocurrió ese vuelco. Cuando Dios dice creó al hombre, lo hizo señor de toda la tierra y de cuantos seres la habitaban. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Y eso es lo que Adán no comprendió. Hasta qué punto la naturaleza dependía de Dios y de su obediencia a Dios. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. Así el Señor, en su gran misericordia, quiso enseñar al hombre la santidad de su ley e inducirle a ver por su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más mínimo. Entonces afecta a la relación entre el hombre y la mujer y Dios, la relación con Dios, afecta en la relación entre ellos, ¿no es cierto?, como compañeros, como amigos, y afecta en su relación con la naturaleza, con el entorno, con el medio ambiente. Ocurre de tal forma que aquí menciona hermano Nat el relato bíblico diciendo que el hombre se escondió. Se escondió porque se dio cuenta que lo había hecho mal, digamos. Tomó conciencia de lo que estaba mal. Y algo parece que ocurrió también en su cuerpo, ¿no? Exactamente. Ellos estaban revestidos de una luz, ¿no? Porque dice que estaban desnudos y no se avergonzaban de ello, mientras estaban vestidos con esta luz, que aparentemente tienen todos los seres celestiales, una luz, una cosa como energética, en fin. Así es que cuando ellos pecan, cuando ellos desobedecen, se les va esta luz. Y ahí se dan cuenta que están desnudos. Por un lado, pretenden hacerse estos vestidos de hojas de higuera, por un lado, y por otro lado se dan cuenta de que algo pasó mal y les da temor y se esconden. Se esconden porque saben que han transgredido la orden de Dios. Entonces ocurrió algo en ellos que ellos percibieron. Seguramente el clima también cambió, ¿no? Cuando pequeño a mí me gustaba a veces estar en el hospital porque siempre veía que estaba tan temperadito el hospital con una temperatura tan ideal, ¿no? Tan ideal. Prefiero pasar Y yo creo que
Acá en la naturaleza eso cambió, ellos percibieron esos cambios, ¿no? En todos los aspectos. Se esconden entonces, y lo tremendo es que Dios sabe lo que ha ocurrido, Dios sale al encuentro de ellos. Sí, y llama la atención porque el Señor no viene, Él sabía dónde estaba, pero le pregunta para que el hombre mismo, de sí mismo, confiese lo que ocurrió. Y le pregunta, ¿dónde estás tú? No era una pregunta con agresividad, era también para que Adán se diera cuenta, ¿no es cierto?, de que su creador estaba preocupado por él y que no lo había dejado ni lo iba a dejar solo. ¿Dónde estás tú? La preocupación de un padre, ¿ya? De un padre que ya sabía todo. Entonces, Dios también hoy nos pregunta en muchas situaciones, ¿en dónde estamos? ¿Para qué? ¿Para castigarnos? Bueno, ahí tuvo que poner un castigo para redención. Sin embargo, nosotros vemos ahí mismo, por ejemplo, que hay solamente 2 cosas que Dios maldijo. No maldijo ni a hombre ni a mujer, a ellos los castigó. Pero maldita será la tierra por tu causa. Maldijo la tierra y también maldita la serpiente, ¿no es cierto?, que iba a tener que comer el polvo. Pero Adán y Eva no fueron maldecidos por Dios, fueron castigados, que como digo es algo redentor. Y la pregunta de Dios, ¿dónde estás tú?, es para hacerle darse cuenta en el fondo y llevarlo al punto en que él confiese y se dé cuenta de las consecuencias que habían producido sus actos de pecado, de rebelión en contra del Señor. Dios sale entonces al encuentro, los llama, ellos se esconden. Qué tremendo debe ser eso, ¿no? Me recuerdo del apóstol Pedro cuando negó al Señor y después el Señor va donde él y a hablar con él, ¿no? Un momento tremendo. Bueno, puede ocurrirnos a nosotros, puede ocurrirnos a ocurrirle a nuestros amigos también, que cuando de repente se dan cuenta que hay algo está mal, bueno, escondernos no nos sirve, ¿no? Las hojas de higuera no sirvieron. El echarle la culpa también a su compañera tampoco sirve. Entonces ahora viene la solución que Dios trae allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Les parece bien que le demos una lectura a ese texto? Que nos va a ayudar entonces a comprender los propósitos, el plan de Dios, el amor de Dios. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se dice que esta es la gran promesa a nuestros primeros padres, después de la desobediencia, del pecado, la promesa del Mesías. Así es, porque en realidad lo que hace Dios acá es hacer, primero, proyectar al futuro lo que va a pasar, ¿no? Pero desde ya empieza una enemistad entre la mujer y la serpiente. Ya no son, la serpiente ya no era la amiga especial de Eva, ya definitivamente distinto. Saber que la serpiente, por Satanás, ¿no es cierto?, iba a tratar de tentarlos y hacerlos caer persistentemente, y que la simiente de la mujer, que finalmente el pueblo de Israel supo muy bien que el Mesías iba a nacer de una mujer del pueblo de Israel. La simiente iba a aplastar la cabeza, eso significa matarla, de la serpiente, mientras que la serpiente solamente le iba a morder el talón, es decir, lo que pasó ahí es el sacrificio de la cruz y que, bueno, resultó finalmente en la resurrección de Jesús, pero es así, iba a ser la lucha entre ambas simientes, digamos, en las descendencias. Aquí tenemos entonces, se nos une el Dios como creador y el Dios como redentor, ¿no? Como el Salvador. Este texto es bien importante. El Talmud incluso comenta este texto y lo clarifica un poco más todavía. El hebreo dice que un descendiente, uno, y que era un varón, dice el hebreo, ¿no? Era un descendiente de la mujer, era uno entonces, y eso nos va a llevar a la presencia y la venida del Mesías, Jacqueline. Sí.
Miren, acá hay algo muy importante, está en el libro Maravillosa Gracia de Dios, ya, la maravillosa gracia de Dios. Dice, el propósito y el plan de la gracia existieron desde toda la eternidad. De acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debía ser creado dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina, pero el extravío del hombre, con todas sus consecuencias, no estuvo oculto a la vista del Omnipotente. No obstante lo cual, tal circunstancia no lo detuvo en la realización de su propósito eterno, porque el Señor quería fundar su trono en justicia. Dios conoce el fin desde el principio, por lo tanto la redención no fue una improvisación ulterior, sino un propósito eterno que habría de cumplirse para la bendición no solo del átomo que es este mundo, sino en beneficio de todos los mundos que Dios ha creado. En otras palabras, ¿qué está diciendo acá? Que el Señor primero ya sabía que Adán iba a pecar. Lo sabían desde antes de la creación de este mundo. De hecho, Pedro habla del Cordero que fue inmolado antes de la fundación de este mundo. Apocalipsis 13:8 habla también de los que le vencen, ¿no es cierto?, que están escritos en el libro, que también que fue escrito cuando el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo también. Entonces, esto no es algo que lo pilló a Dios por sorpresa, a ver, ¿y ahora qué hago? No, Dios sabía. Y a pesar de que sabía, estaba como, siempre he dicho que para mí no hay mayor paternidad responsable que la de Dios. O sea, Dios se pone como garante de lo que crea. Y Él dice, si cualquiera una de las defecciones se produce de los seres creados, ¿no es cierto?, se produce, yo voy a poner mi vida por aquellos, les voy a dar una oportunidad. Y esta oportunidad venía por medio del Mesías. Ahora había una cosa, y perdón tal vez pero creo que es bien importante cuando habla de la enemistad, que me alargue un poquito, esa enemistad, dice Dios, declara, enemistad pondré. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. El apóstata no descansa sino cuando obtiene simpatías, como Eva que trató de buscar a Adán. Y apoyo, buscando obtener simpatía y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en desesperado compañerismo. Si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. ¿Ya? Entonces es tremendo, esto fue un milagro que Dios hizo y lo cumplió. Puso algo en el corazón del hombre que le hizo sentirse incómodo, mal, con el mal, valga la redundancia. Esto es cuando ya nosotros aceptamos al Señor, nos comenzamos a darnos cuenta que algunas cosas no están bien y a ver cuáles son las indicaciones que el Señor nos da, sus mandamientos, cuáles son sus propósitos, cuál es su voluntad. Tenemos entonces aquí que se produce una separación, se produce una ruptura, ¿no es cierto?, una desconfianza. Si tuviéramos el tiempo podríamos haber analizado lo del árbol, ¿no es cierto?, el que Eva escuchó entonces a Satanás, Dios había dado indicaciones, no se atendió a la voz de Dios, se cuestionó la indicación dada por el Señor. Entonces, y ahora tenemos en Génesis 3:15 cómo Dios trata de restaurar nuevamente esa relación. Pensar de que los 2 primeros capítulos de la Escritura están dados para mostrarnos la creación de Dios. Y desde el 3 hasta Apocalipsis están dados para cómo restaurar esa relación rota. Así es. Yo escuchando un predicador que se llama Walter White, que es un predicador adventista, dijo que en realidad a raíz de la desobediencia que había en el cielo, ¿no es cierto?, entre Satanás y sus huestes, Dios decidió después de eso crear a Adán y Eva, o sea, poblar la tierra y crear a Adán y Eva, porque ellos iban a ser una especie de muestra de qué es lo que iba a pasar si persistía el mal con Satanás, digámoslo así. No es que haya sido un experimento, sino que ellos tenían la posibilidad de elegir las dos cosas. Pero ¿qué pasaba si elegían el mal? ¿No? Si elegían el mal tenía que haber otro plan, que era el de un redentor como Jesús, ¿no es cierto?, que era un hombre que nunca se separó de Dios.
no como Adán y Eva que sí se separaron de Dios. Por lo tanto, esta era una especie de maqueta, ¿no es cierto?, ante el universo entero para saber exactamente qué es lo que iba a pasar, y eso lo aprendieron, supongo bien, todos los seres celestiales. Y eso nos refleja también del carácter de Dios, cómo es Dios, ¿no? Porque Dios podría haber creado de otra forma a sus criaturas, como usted bien mencionaba, a lo mejor sin ese libre albedrío, pero no hubiese tenido una relación de amor con sus criaturas, con la creación. Así que creo que vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando durante este trimestre esta acción de Dios. Y recién tú mencionabas, Jacqueline, este pacto de Dios, que en caso que el hombre cayese, Él iba a ser el fiador, Él iba a ser el que iba a venir entonces para rescatar y restaurar al hombre, que como consecuencia del pecado entonces se va a producir esta pérdida de la imagen de Dios, y ahora Dios está obrando para restaurar esa obra. En Hebreos 13:20 nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga perfectos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria para siempre jamás. Amén. O sea, aquí está hablando de que hubo un pacto eterno. Y es muy lindo ver en algunos libros, ¿no?, como nos explica que el Padre y el Hijo, antes de crear al hombre, se dieron la mano. Así como nosotros lo vemos en un pacto ahora de seres humanos. Y dijeron, ¿lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer. Si pasa eso, ¿no es cierto?, tú eres el garante de esta creación. Y esta fue la sangre del pacto eterno, porque fue derramada ¿en qué sentido? En el sentido de que Dios gustó la muerte, digamos, cognitivamente, antes de que viniera la existencia físicamente, ¿no? Se antepuso a la situación. Ahora, algo que dejé en el tintero delante que era muy importante, y decía, al decir, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, Dios se comprometió a implantar en los seres humanos un nuevo principio: el odio por el pecado, el engaño, la vanidad, y por todo aquello que lleve el sello de las estratagemas de Satanás. Fue un compromiso que Dios hizo. Y la enemistad, dice que se hace referencia en la profecía del Edén, no iba a quedar restringida meramente a Satanás y al principio de la vida. Debía ser universal. Satanás y sus ángeles habían de sentir la enemistad de toda la humanidad. Y lo más interesante, que realmente a mí me impactó, porque tiene que ver con este pacto que hizo Cristo, dice, la enemistad puesta entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer era sobrenatural. La enemistad era, en un sentido, natural en el caso de Cristo, en otro sentido era sobrenatural, puesto que estaban combinadas la humanidad y la divinidad, y nunca esa enemistad llegó hasta un grado tan notable como cuando Cristo se convirtió en habitante de esta tierra. Nunca antes había habido un ser en la tierra que aborreciera el pecado con un odio tan perfecto como el de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo allí? En el fondo, nosotros los seres humanos, en forma natural, tenemos amistad por el pecado y por lo malo, pero Dios pone algo sobrenatural para ayudarnos. Pero Cristo no tenía ninguna de las dos cosas, no tenía enemistad, o sea, amistad ni natural ni sobrenatural por el pecado. Él, tanto naturalmente como sobrenaturalmente, por ser Dios, Él odiaba el pecado. Y vino a este mundo, ¿no es cierto?, para darnos un ejemplo de lo que habría sido Adán si no hubiese pecado. Ahora, hermano Hernán, más de alguno a lo mejor se está preguntando, bueno, ¿y qué es lo que pasa si Dios no hubiese intervenido? Yo creo que la pregunta no es válida, porque en realidad si Dios no hubiese intervenido, es como cuando uno a nuestros hijos le está ocurriendo algo y nos quedamos, si vemos que nuestro hijo se nos está yendo por un río para allá, claro, y no vaya a salvarlo. Pero si no hubiera intervenido, en realidad todo lo que era el proyecto de la raza humana como tal hubiera terminado en ese momento. Se había separado de su fuente de vida y por lo tanto no iban a poder seguir subsistiendo. Pero yo creo que no es válida la pregunta, porque en realidad Dios, en su infinito amor, en realidad quiso ayudar a su familia, porque es realmente la familia de Dios, ¿no? Sí. Y por eso que estamos acá.
Así es, la humanidad se hubiese perdido entonces, y eso hubiese sido también algo que hubiese afectado en el carácter de lo que Dios es, ¿no? De Exactamente. su amor, de su misericordia, pero gracias a Dios que eso no ocurrió, que aunque el precio fue muy elevado, Dios decidió entonces venir a este mundo, dar su vida por nosotros, y este Mesías prometido aquí en Génesis 3:15, después le fue anunciado entonces allí a José y María, entonces, del nacimiento, y en forma especial a María, del Mesías, que como usted bien mencionaba, todas las mujeres en Israel anhelaban que algún día pudiese ser una de ellas la portadora del Mesías, ¿no? Con este saludo tan especial. ¿Jacqueline? Sí, no, salté de una cosa a otra, pero estaba viendo algo interesante porque cuando vemos Efesios 5:27, hay una cita muy interesante comentando eso que dice allí, y dice: solo los que mediante la fe en Cristo obedecen todos los mandamientos de Dios alcanzarán la condición de impecabilidad en que vivía Adán antes de su transgresión. Testifican de su amor a Cristo obedeciendo todos sus preceptos. Entonces, me concuerda mucho con lo que dice Judas 24, el que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria con grande alegría. O sea, el poder de Dios es tan grande, su amor fue tan perfecto para con el hombre, que dio la posibilidad de que el ser humano fuese aún más allá de lo que Satanás se podía imaginar. O sea, realmente no solamente el hombre fue, no solamente fue recuperado para la vida eterna, sino que para ocupar el lugar que él perdió en el cielo, él y sus ángeles. El ser humano fue una especie nueva y distinta con la cual Dios se proponía repoblar el cielo de esa tercera parte de los ángeles que cayeron. Eso fue un plan maravilloso. El tiempo se nos ha ido. Así es. Pasó muy rápido. Quiero agradecerles por habernos acompañado en esta hora, en este repaso. Y quiero dejarles un minuto para algo que a lo mejor quedó pendiente. Está la cámara ahí, hermano Hernán, para usted. Gracias. Bueno, solamente decir que después de lo que conocemos, la historia de la creación de Adán y Eva y no es un pequeño cuentito para niños, en realidad tiene una profundidad muy importante para el conocimiento humano, gracias a Jesús, que fue el medio por el cual nosotros podemos reconciliarnos con el Creador, con Dios Padre y con la Trinidad. Por lo tanto, qué bien que en Génesis 3:15 esté esta sentencia, ¿no es cierto?, de que va a haber una simiente o un descendiente que va a matar o va a aplastar a la serpiente, porque ese es Jesús en el cual nosotros confiamos. Satanás entonces ha sido derrotado. Todavía estamos avanzando en el plan del Señor. Jacqueline. Sí, me llama la atención que nosotros a veces pensamos que una cosa, bueno, ¿qué tanto hacer esa pequeña cosita, no? Después de todo, no es tanto. Adán, o sea, Eva primeramente, ¿no? Cuando comió del fruto, también en cierta forma pensó que a lo mejor Dios lo iba a perdonar, que eso no era tanto, ¿ya? Pero fíjense ustedes, se trastornó la relación entre ella y su marido, se trastornó la relación que tenían con la creación, que se les volvió hostil, y se produjo una distancia entre ellos y su creador que antes no existía. Ahora, dice que el Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. O sea, era tan terrible que ellos habían dejado de ser hijos de Dios. Este acto de rebelión los hizo dejar de ser hijos de Dios y podrían volver a ser hijos de Dios, pero tendría que haber un sacrificio. Nosotros todos estamos alienados en este mundo y nacemos como hijos de este mundo, pero Dios nos invita a llegar a ser sus hijos y recuperar lo que Cristo ya recuperó para nosotros. La promesa del pacto es una promesa hecha a Cristo y todos los que están en Cristo la reciben por medio de Él, como aclara Pablo, ¿no es cierto?, en Gálatas 3:16, ¿no es cierto?, que la simiente es Cristo y por medio de esa simiente nosotros podemos recuperar la vida que se perdió. Muy bien, apreciados amigos, queridos hermanos, estamos
yendo ya al final, Dios creó entonces al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para tener una relación especial, constante con ellos, y esta relación, como consecuencia de la desobediencia del pecado, se quebrantó. Isaías dice que el pecado produjo esa separación, pero gracias a Dios que nuestros primeros padres y nosotros no quedamos sin esperanza, especialmente nuestros primeros padres. Se les prometió la venida del Mesías, el Mesías vino, dio su vida en la cruz del Calvario, y hoy día entonces podemos reconciliarnos con Dios, podemos amistarnos de nuevo con Dios, podemos caminar nuevamente con el Señor, y esa relación entonces que se rompió puede ser restaurada. Que Dios nos guarde, que el Señor nos bendiga. En esta semana que vamos a comenzar estaremos estudiando entonces la próxima semana un nuevo repaso entonces de esto que es tan particular, tan grande y tan profundo, y que un día vamos a poder verlo con mayor profundidad, explicado no solamente por nosotros los seres humanos, sino por Dios mismo. El amor de Dios por cada uno de nosotros, que va a ser el canto, y dice que va a ser la ciencia de los redimidos. Así que muchas gracias, que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe, y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias, Pastor Jaque, por dirigir el repaso de la lección, y agradezco a Jacqueline y Hernán por acompañarlo en este estudio. Iniciamos hoy en la tarde el estudio de una nueva lección. Su título, Conceptos básicos del pacto. Dice la lección que esta semana dedicaremos cada día a revisar uno de los primeros pactos, que a su manera fueron manifestaciones de la verdad presente del verdadero pacto, que se ratificó en el Calvario con la sangre de Jesús y que nosotros, como cristianos, hacemos con nuestro Señor. Así que los invito para que a partir de unas horas más iniciemos el estudio de una nueva lección de Escuela Sabática. Necesitamos alimentarnos cada día de su palabra. Qué mejor que guiados por el estudio del folleto de Escuela Sabática. A continuación, escuchemos una hermosa parte especial. Su título, Vía Dolorosa. Dolorosa, triste vía en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Con la espalda lacerada al Calvario iba Jesús, y coronas de espinas él llevó, soportando cada paso de aquellos que querían verlo morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario. Por la vía dolorosa, triste vía en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús,
mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe llegó al corazón de Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Muchas gracias, Susana y Julian Jenson, por colaborar con nuestra escuela sabática. Un hermoso himno que hemos escuchado. Y ya iniciando el cierre de nuestra escuela sabática, queremos agradecer a cada uno de ustedes que ha participado con nosotros sábado a sábado. Sabemos que se contactan con nosotros desde distintos lugares. No solo es la membresía de nuestra iglesia adventista de Las Condes, sino que muchas otras personas están participando con nosotros. Muchas gracias y los invitamos a que sigan sábado a sábado participando con nosotros. Alabemos todos ahora el nombre del Señor con un hermoso himno, el número 77 de nuestros himnarios. Su título, Sea exaltado. Señor exaltado en el cielo y tierra, sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará su creación. Exaltado el Señor con mi vida también. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, estamos agradecidos por celebrar una nueva escuela sabática. Queremos pedir, Señor, que tú sigas con nosotros en el resto de estas horas de sábado. Señor, queremos pedirte perdón por nuestras faltas. Cometemos errores permanentemente, pero tenemos esperanza y confianza en que si declaramos nuestros pecados, tú vas a perdonarnos. Querido Señor, queremos estar contigo en el cielo. Reafirma nuestra esperanza de que tú pronto vas a venir a buscarnos. Da alivio a todos los corazones que están heridos por distintas razones, a los enfermos físicos y a los enfermos espirituales. Que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, dándonos fortaleza para resistir hasta el final
para poder ser perseverantes en la oración y en la confianza de que tú pronto retornes. Quédate con nosotros en el resto de estas horas sagradas. También pedimos que nos acompañes durante la semana que vamos a iniciar en unas horas más, que podamos ir a distintos lugares que tú nos permitas ir, siempre tomados de tu mano. Permite, Señor, que podamos tener la oportunidad de volver a reunirnos el próximo sábado y alabarte como te corresponde. Cuida de nosotros, no nos dejes. Pedimos todo esto solo en los méritos de Jesús. Amén. Invitarlos para el próximo sábado. Iniciar un nuevo programa alrededor de las 10 de la mañana. Sigan con nosotros. Queremos pedirles que no nos abandonen. Participemos todos juntos del culto divino. Que tengan un lindo sábado. Que el Señor les bendiga. Por mí murió y
los pequeños. Dice Jesús, Que vengan a mí los pequeñitos, pues de ellos es el reino de Dios. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Voy caminando siempre contento, voy de la mano del Señor. No tengo miedo, voy confiando, pues Jesús conmigo está. Hola, hola mis queridos niños, feliz sábado, y de esta manera iniciamos nuestro momento de la adoración infantil. Y tú te preguntarás, ¿de quién hablaremos el día de hoy? Pues nuestro personaje es nuestra hermana Elena de White. ¿La recuerdas? Ella y sus amigos estaban muy tristes, pues Jesús no regresó la fecha que ellos habían estado esperando. Pero ellos continuaron estudiando de la Biblia sobre las profecías para entender qué era lo que había sucedido. Hoy conoceremos un mensaje especial que el Señor le dio a nuestra hermana Elena. Jesús sabía que la gente necesitaba estudiar más para entender las profecías y preparó a Elena para ser la mensajera de Dios. Una mañana, algunas mujeres estaban participando de un grupo de oración en la casa de una amiga de la madre de Elena. Mientras las mujeres oraban, Dios dio a Elena una visión, algo así como un sueño, pero despierta. Las personas no entendieron lo que sucedía y la llamaban. Elena, Elena, ¿te sientes bien? Ella estaba como desmayada y no respiraba. Las amigas podían sentir sus pulsaciones. Estaba con los ojos abiertos, pero parecía que no veía a las personas. En ese momento, Elena estaba teniendo una visión del cielo. Jesús quería animar a la gente y demostrarles que pronto regresaría, pero todavía faltaría un poco. En la visión, Elena escuchaba al ángel y veía una escena que pasaba como una película ante ella. Parecía que caminaba con otras personas y se elevaban del suelo más y más. Vio un camino angosto que salía del mundo y se dirigía a la ciudad santa. Jesús los guiaba y todos los que mantenían los ojos fijos en él estaban seguros. Al caminar, llegaron cada vez más cerca del cielo. Jesús estaba sentado sobre una nube y los ángeles cantaban. Elena les contó a sus amigas lo que había visto. Todas quedaron emocionadas. Al comienzo tenía miedo de contar la visión, pensando que la gente no creería en ella porque era débil y enfermiza, pero finalmente, con la ayuda de Dios, lo hizo. ¿Cómo te sentirías si tendrías que ir y decirle a las personas algo muy difícil? ¿Lo harías sin temor alguno? Jesús hoy nos está invitando a compartir de su amor a las personas que nos rodean, a tus amiguitos, a tus familiares, a todos los que estén a tu alrededor. ¿Deseas tú ser un mensajero de Dios? Muy bien, es una buena decisión. En Deuteronomio 29:29 nos dice algo muy importante. Escuchen. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Oramos?
Querido Padre Celestial, gracias te damos porque tú cuidas de tu iglesia y utilizas a muchas personas para hablar en tu nombre. Ayúdanos a nosotros también compartir de ese bello mensaje a las personas que nos rodean y prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis niños, recuerden, nosotros debemos ser mensajeros de Dios. ¡Nos vemos! Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos a Probad y ved. Historia de hoy, una prueba en la piscina. Me gustaba tanto nadar que con solo 3 añitos ya frecuentaba un club de natación. Ahora, a los 12 años, formaba parte del grupo de atletas de punta del Fluminense Fútbol Club de Río de Janeiro. Me conocían en el club por ser adventista. No entrenaba ni competía los sábados. Claro que eso perjudicaba mi desempeño, pero en primer lugar estaba mi fidelidad a Dios. Hace 2 años nos mudamos a Recife. Adiós, cariño. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Puedo hablar contigo? Claro. Es que estamos llegando de Río y ella nadaba allá y el club de allá le indicó que siguiera con los entrenamientos aquí. En realidad yo quería saber si hay vacantes de mañana. Mire, lo siento, no tenemos entrenamientos de mañana. Nuestros entrenamientos en el club son por la tarde. Es que como llegamos ahora a mitad de año, en la escuela también solo había vacantes por la tarde. ¿Cómo voy a hacer ahora para que siga entrenando? Por lo que veo aquí, sus tiempos son muy buenos. ¿Estos tiempos son de ella? Sí. Entra a la piscina, muchacha. Vamos a encontrar la manera para que entrene por la mañana. Gracias a Dios. Thais, ¿hasta dónde piensas que vas a llegar sin entrenar y principalmente sin competir los sábados, chiquilla? Tú eres una atleta promisoria. Tienes condiciones de competir en otros países, entrenar en el exterior, llegar a una olimpiada. ¿No te parece que te vas a arrepentir? Bien, ya que usted mencionó esa cuestión de glorias, medallas, victorias, llegar lejos, la gloria de este mundo es pasajera. No me importa si voy a vencer o perder. La medalla que realmente quiero no vendrá de manos humanas, sino de las manos de Dios. Después de aquel día, comenzó una serie de presiones por parte de algunos padres, ante el hecho de que yo perjudicara al equipo de natación. ¿Usted por casualidad es la madre de Thais? Sí. ¿Puedo conversar un minuto con usted? Claro. ¿Puedo sentarme? Por favor. Se trata de lo siguiente. Tengo otra hija que forma parte del equipo de relevos junto con Thais. Y me enteré que si la prueba fuera un sábado, Thais no va a poder competir, o sea, va a perjudicar a todo el equipo. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. ¿Usted no está exagerando en la educación religiosa de su hija? Infelizmente, hasta los sábados, mi madre aún recibe llamadas. Hola, Case. ¿Todo bien? Soy Karen. Oye, tú me pasaste un mensaje. ¿Querías hablar conmigo?
¿No es cierto? Oye, dime una cosa. ¿Qué es eso de no entrenar los sábados? Mira, Case, te lo voy a decir de nuevo. Ella no entrena los sábados. Cuando ella llegó... Yo participo en una clase de adolescentes. Allí progreso en todos los sentidos. Tengo muchos amigos, canto alabanzas y soy feliz por participar en los programas de la Iglesia de Dios. Una gran bendición de Dios en mi vida fue poder participar en la prueba del campeonato brasileño en la categoría infantil 1 en Palhoça, Santa Catarina. En los últimos 50 metros parecía que estaba todo perdido. A pocos metros de la llegada pude superar al que estaba en primer lugar y vencí la prueba con una diferencia de 19 décimos de segundo. El sábado para mí no molesta en nada, al contrario, solo me ayuda y me trae alegría. Por esta razón, es posible que yo no tenga futuro en la natación, pero estaré segura de que, a lo largo de mi carrera, habré predicado el Evangelio a través de mi testimonio. Esa es mi medalla de oro. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Feliz sábado a cada uno de nuestros hermanos. En este momento es un momento muy lindo, muy especial. Hemos estado teniendo durante toda esta semana una semana preciosa de la vida, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día estamos concluyendo. Mañana es el día en que el Señor se va a levantar muy de mañana. Hoy día es el día de sábado en que el Señor va a descansar allí en la tumba. Así como ocurrió también en la creación, cuando Él terminó su obra creadora, reposó, descansó, y entonces hoy nos corresponde el último tema. Así que quiero invitarles a que puedan no solo disfrutar de este día, sino también juntos podamos abrir la palabra del Señor. Allí hay en San Mateo capítulo 16 un texto bien particular, bien especial, que en más de algún momento usted lo ha leído, pero que debe quedar grabado en nuestras mentes y debe ayudarnos también en lo que vamos a considerar en el día de hoy. Un encuentro entre el Señor y los discípulos. Jesús ya había estado casi 3 años y medio con sus discípulos en esta tierra y Él los reúne y hace una pregunta. Y la pregunta, dice el versículo 13, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es Jesús? Hemos estado viendo durante esta semana acerca del Señor, de su obra, de su sacrificio, de cómo estuvo en esta tierra realizando ese ministerio que reflejaba la obra y el amor de nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros. Así lo dice San Juan 3:16, que amó Dios de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Algunos pensaban que Jesús era un profeta, que Jesús era alguien especial, un gurú, algún filósofo, un revolucionario o un hombre sabio. No, pero quienes estuvieron en contacto con Él, quienes lo escucharon, quienes lo vieron, dice la palabra del Señor, e incluso quienes fueron a verlo para llevarlo detenido, quedaron sorprendidos por la enseñanza y por la palabra que Él entregaba. En San Mateo 8:27, los discípulos mismos quedaron impactados al ver al Señor Jesucristo.
Y dice, ¿quién es este que aún los vientos se sujetan? Dios tiene poder sobre la tormenta, Dios tiene poder sobre la naturaleza, y Dios quiere que nosotros podamos llevar nuestra vista a contemplarlo, a verlo a Él. Jesús va a estar siempre guiándonos, conduciéndonos en la medida que nosotros coloquemos nuestra vida en las manos de Él. Hemos estado contemplando durante estos días su sacrificio, todo lo que aconteció, pero déjenme algunos momentos mencionar en relación a el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento especial, fue un nacimiento contrario a la naturaleza humana, ¿no? Fue por obra del Espíritu Santo. Pero su muerte también fue contraria a la muerte humana. No era común de que las personas fuesen crucificadas. Era realmente la muerte más cruenta, más terrible. De hecho, un romano no podía ser crucificado. Los discípulos, incluso los fariseos en aquel entonces, cuando fueron donde Pilato, pidieron que Pilato sentenciara al Señor Jesucristo. Pero Pilato dijo, bueno, si es algo de religioso entre ustedes, véanlo ustedes. Y ellos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte. Pero recuerden que ellos dieron muerte a Esteban, trajeron un día a una mujer en adulterio también para apedrearla, como estaba escrito. De manera que ellos sí en algún momento dieron, solo que esta era una muerte diferente, distinta. Jesús no poseía riqueza, no poseía poder político, no poseía prestigio humano, no recibió educación formal en ninguna de las universidades de sus días. Hasta los 30 años vivió y trabajó en una carpintería allí en Nazaret. Su vida y su ministerio se limitó entonces a pequeñas aldeas y villas en Palestina. Aún así, siendo niño, confundió a los doctores, a un rey. Sus enseñanzas, sus parábolas, desafiaban las poderosas estructuras establecidas. El sistema social del primer siglo dominó el curso de la naturaleza, como mencionábamos. Los vientos se le sujetaban. Como ningún otro monarca caminó sobre el agua, cosa que nosotros no podemos hacer. Sus palabras eran tan expresivas, sus enseñanzas tan profundas, de manera que los que mismos fueron para detenerlo dijeron, ningún hombre ha hablado como este hombre. Curó a multitudes sin remedio, sin cobrar honorarios. Nunca escribió un libro ni compuso una música, pero las bibliotecas del mundo están llenas de libros que hablan del Señor Jesucristo. Las canciones que nos recuerdan de lo que Él fue. Jesús en la historia reina en forma suprema. Nunca ejerció formalmente la medicina o la psiquiatría en algún consultorio. Sin embargo, cuando vemos la vida y el misterio de Cristo, es el que más corazones rotos ha sanado, más que todos los médicos y los psiquiatras juntos. En verdad, los corazones rotos son su especialidad. El mejor cardiólogo que la humanidad ha tenido. La Biblia no deja lugar a duda de su veracidad y de identidad. Él es el Mesías, Él es el siervo, el Señor, el Cristo, como Pedro dijo, el crío, el ungido, el buen pastor, el pan de vida, la puerta de las ovejas, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Él es el Cordero que quita los pecados del mundo. Él es la piedra principal que dice la palabra de Dios que desecharon los edificadores. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Es la estrella de la mañana. Es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es el monogenés que menciona la Escritura. Es el único en su género. Eso dice San Juan 3:16. Unigénito, único en su género, en su tipo. Es igual, de igual forma, el Señor nos quiere mostrar a través de
de su vida, de su ministerio, de su carácter, quién es nuestro Padre Celestial. Hoy no podemos ver un rebaño, no podemos ver una higuera, no podemos ver un gorrión, no podemos ver una oveja, no podemos ver un matrimonio sin acordarnos y sin pensar en el Señor, sus parábolas, sus enseñanzas. Jesús revolucionó la historia y el pensamiento. Los últimos eran los primeros, los pobres eran los ricos, los extranjeros se sentían en casa, los más pequeños eran los más grandes. Lucas 1:53 dice que colmó de bienes a los pobres y a los ricos despidió con las manos vacías. Nació en un pesebre porque no hubo lugar para él en el mesón. Cruzó el lago en un barco prestado, cabalgó en un pollino en su entrada triunfal a Jerusalén, que no era de él. Un día dijo que las aves del cielo tenían nido, que las zorras del campo tenían guarida, pero que él no tenía dónde recostar su cabeza. Fue crucificado en una cruz que no le pertenecía a Barrabás. Isaías dice que él cargó el pecado de todos nosotros, Isaías 53, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cargó el pecado sobre él, no dentro de él. Así como nosotros tenemos la justicia de Dios sobre nosotros, pero no en nosotros. Fue abandonado por sus amigos, fue juzgado injustamente. Lo único que poseía era su manto sobre el que se echó suerte. Y San Juan menciona en el capítulo 19, versículo 23, afirma que su manto no tenía una costura de arriba abajo, símbolo de la justicia de Cristo. Es interesante que Juan nos presenta a veces algunas cosas en dos niveles, algunas evidentes, más superficiales, pero otras mucho más profundas. Y aquí está haciendo alusión a ese manto de Jesús que era sin costura, ese manto que era el que usaba el sumo sacerdote, porque Él es nuestro sumo sacerdote. El manto de Cristo, dice Elena de White, que no tenía una hebra de hilo de costura humana. Mire lo que dice. El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. Es decir, el manto de justicia representa entonces, o el manto en la parábola representa ese manto de justicia del Señor. En la redención, nuestra única participación son nuestros pecados. Pocos lamentaron su muerte, pero el cielo y el sol ocultó su rostro ante su muerte. La naturaleza se resintió ante la muerte del Creador. Hubo tinieblas, dice el Evangelio, al mediodía. Dios agonizaba pagando el precio del pecado de la raza humana. Él es sin duda el personaje central de la historia, aunque nunca dirigió un ejército. Es interesante que la revista americana RIG hizo una pregunta hace algunos años a sus lectores. ¿Qué personaje de la historia, era esta la pregunta, usted escogería para pasar un día con él? ¿A quién elegiría? Y el 86% eligieron a Jesús. Lo curioso es que el 48% dijeron que no eran religiosos. Qué tremendo, qué grande y qué especial es nuestro Señor. Nos encanta el Señor Jesucristo. Su personalidad, su carisma, sus respuestas, hasta su silencio, su magnetismo, el ser consecuente. En 3 años y medio fue crucificado y en la cruz dijo que su obra estaba terminada, estaba completa. No se puede quitar, no se puede agregar, estaba todo hecho. Siempre tenía el control absoluto de las circunstancias, de sus emociones
Aún en los momentos de silencio, era el silencio de un sabio. Los indigentes, los marginados, fueron los afortunados. Su método fue innovador. No usó propaganda, no usó marketing. Su método fue revolucionario. Si no tomas la cruz y lo sigues, no puedes ser sus discípulos. Nunca dio una ilusión falsa a las personas. No formó un partido político, no formó un ejército para imponer sus ideas o su ética. La paradoja de Cristo es que cumplió en 3 años y medio los propósitos de su vida. Su única publicidad era su propia vida. A los pastores le anunció su venida. Sus discípulos que él escogió eran hombres con grandes imperfecciones, con grandes defectos. Amin Rodor dice que él a propósito eligió a esos hombres para enseñarnos y decirnos que si él podía con esos hombres llevar adelante su obra, también lo podría con nosotros. Con esto está diciendo entonces que él puede trabajar con usted y puede trabajar también conmigo. El gran héroe es Jesús. Él era Dios con nosotros. La palabra del Señor nos muestra y nos presenta de esta acción del Señor. El deseo de toda la gente, dice, cuando preguntan quién es este, los discípulos llenos de inspiración contestan en elocuente acorde, repiten las profecías concernientes a Cristo. Adán nos dirá, esta es la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. Preguntarle a Abraham, ¿quién nos dirá? Es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Jacob os dirá, es Siloj, de la tribu de Judá. Isaías os dirá, es Emmanuel, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías nos diría, es la rama de David. Jehová, justicia nuestra, dice Jeremías. Daniel nos dirá, es el Mesías. Osea nos dirá, es Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová es su memorial. Juan el Bautista, sin lugar a duda, nos dirá que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El gran Jehová proclamaría desde lo alto que es su Hijo amado. Nosotros, sus discípulos, declaramos, este es Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo, el príncipe de los poderes de las tinieblas. Lo reconocerían diciendo que eres el santo de Dios. San Juan dice que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Cómo ves tú al Señor Jesucristo? ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Debemos conocer al Señor Jesucristo. Uno de sus discípulos allí en San Juan 14 les dijo en algún momento, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que he estado contigo, Felipe, ¿no te he dicho que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es el Señor para ti? Durante esta semana te has estado dando cuenta de lo que Jesús hizo por ti. Pero es importante que sepas lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Confiamos a quien conocemos y desconfiamos de aquello que no conocemos.
Que Dios pueda acompañarnos, que el Señor pueda bendecirnos, pueda guiarnos para llegar a comprender quién es el Señor y relacionarnos de tal manera con Él que nuestras vidas puedan ser transformadas día a día. ¿Qué dice Romanos 10:13? En Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Crees en el Señor? ¿Estás dispuesto a colocar tu vida en las manos del Señor? Hoy, por la gracia del Señor, tenemos esta maravillosa bendición de tener al Señor, tener su palabra con nosotros, poder conocerle día a día, relacionarnos con Él en un compañerismo, aceptándole como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Qué es lo más grandioso en tu vida? Que sea Cristo siempre. Cuando algún día alguien te pregunte y te diga, ¿qué es lo más grande que tiene tu iglesia? O donde tú te reúnes, tú puedas decirle, Jesús. Eso es lo más grandioso. Conocer al Señor. Ser guiados por Él. Alguien dijo en relación al Señor Jesucristo, los historiadores Flavio Josefo, Tácito escriben de Él. Un gran arqueólogo dijo, no conozco un solo experto de los círculos convencionales que ponga en entredicho la historicidad de Jesús. Hay evidencias de lo que el Señor fue, de lo que hizo, de su vida, de su obra. Que Dios nos bendiga para que seamos sus discípulos. No seamos un fan de Jesús. Hay personas a veces que les gusta sacarse una selfie con alguien. Y a algunos a lo mejor les gustaría sacarse una selfie con Jesús. Pero Jesús quiere más que eso. Jesús quiere venir, quiere morar en nosotros. Quiere caminar con nosotros. Así como caminó con los discípulos camino a Emaús. En ese compañerismo cristiano que ellos tenían. Pero Jesús quiere venir para mostrarnos que los planes, que los propósitos de Dios, tal cual como están registrados en la Sagrada Escritura, se van cumpliendo. Pronto, dice la Biblia, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Que coloquemos nuestra vida en las manos del Señor, para que cuando Él regrese, tenemos la promesa maravillosa de esperarle. No solo de esperar a un evento, sino de esperar a una persona que nos conoce, a una persona que nosotros también conocemos, a una persona que amamos y una persona que nunca pudo dejar de amarnos. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre, amado Dios, gracias por darnos la posibilidad y gracias por invitarnos de ir hasta tu presencia. Padre, gracias por el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él es el centro de la historia. Gracias, Señor, porque, Padre, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque Él es el que te representa correctamente. Gracias porque cuando estuve en esta tierra, al verlo a Él, podemos ver a nuestro Padre Celestial. Gracias por nuestro Señor. Permite que el Espíritu Santo pueda hacer cada día de Cristo más grande en nuestra vida. Que Él sea no solo nuestra inspiración y nuestro modelo en lo que hemos de creer, sino en lo que hemos de vivir. Sabemos que nunca podremos llegar a ser
idéntico a Él. Pero ayúdanos, Padre, a través del Espíritu Santo a poder copiar nuestro modelo día a día. Danos tu presencia, tu bendición, y ayúdanos a rendirnos y a entregar nuestra vida a nuestro amado Salvador Jesús. Rogamos tu bendición y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti paz. Amén.